¿Sabías que un champiñón puede duplicar su tamaño cada 24 horas? Este fascinante hongo, que tantas veces ha acompañado tus comidas, tiene una historia y un proceso de producción que te dejará con la boca abierta. En este video, te llevaremos desde los campos de cultivo hasta las latas que llegan a tu mesa, desentrañando cada etapa del camino. Pero eso no es todo. Al final te revelaremos un dato curioso sobre el ingrediente secreto del compost que hace posible este milagro de la naturaleza. No te despegues. Descubrirás por qué los champiñones enlatados son mucho más que un simple complemento en tu cocina. Este proceso combina tecnología, ciencia y un toque de tradición que hace que cada bocado sea especial. Y recuerda, al final te espera el ingrediente que lo hace todo posible. Si alguna vez te has preguntado cómo logran conservarse frescos y deliciosos durante tanto tiempo en sus latas, prepárate, porque esta respuesta te sorprenderá. Desde el cultivo hasta la esterilización, todo está diseñado para garantizar calidad y seguridad alimentaria. Así que quédate con nosotros y no te pierdas ni un solo detalle. Si crees saber cuál es el ingrediente secreto y especial del compost, déjalo en los comentarios y al final del video te darás cuenta si tenías la razón. Preparación del compost. El compost utilizado en el cultivo de champiñones no solo provee los nutrientes necesarios, sino que también es fundamental para el desarrollo del micelio. La mezcla inicial es cuidadosamente volteada y aireada para asegurar que todos los componentes se integren de manera homogénea. Este proceso garantiza una distribución uniforme de los nutrientes, creando el ambiente ideal para el crecimiento de los hongos. Un aspecto interesante es el control de la humedad en esta etapa. El compost necesita una cantidad precisa de agua para activar las bacterias que descomponen la materia orgánica. Este equilibrio es clave, ya que demasiada agua podría saturar el compost y detener el proceso de fermentación. Antes de finalizar, el compost es sometido a un monitoreo constante de temperatura y pH. Esto asegura que las condiciones sean las óptimas para el desarrollo del micelio en las etapas posteriores. Solo un compost perfectamente preparado puede garantizar un cultivo exitoso. Siembra y crecimiento. Durante la siembra, el micelio se mezcla de forma precisa en el compost utilizando maquinaria especializada. Este paso es crucial, ya que una distribución desigual podría resultar en un crecimiento inconsistente de los champiñones. El micelio actúa como la raíz del hongo, y su desarrollo inicial determina la calidad final del producto. En las salas de cultivo, las condiciones de luz también juegan un papel importante. Aunque los champiñones crecen en la oscuridad relativa, se requiere un control minucioso para evitar la proliferación de otros microorganismos que puedan competir con el micelio. Estas salas funcionan como ecosistemas perfectamente balanceados. El tiempo es un factor crítico. En promedio, el ciclo de crecimiento completo desde la siembra hasta la cosecha toma alrededor de 21 días. Durante este periodo, los agricultores realizan inspecciones regulares para garantizar que no haya contaminación y que las condiciones sean consistentes en cada nivel de las estanterías. Cosecha y selección. La recolección manual también es común en muchas granjas, especialmente cuando se busca un producto de calidad premium. Este método permite seleccionar cuidadosamente los champiñones que cumplen con los estándares de tamaño y forma, dejando atrás aquellos que no han alcanzado la madurez adecuada. Tras la cosecha, los champiñones se colocan en cámaras refrigeradas para preservar su frescura antes de pasar a la clasificación final. Este paso es fundamental para asegurar que los hongos mantengan su textura firme y su sabor característico durante el procesamiento. Además, se utilizan sistemas automatizados para detectar defectos visuales en los champiñones. Estas tecnologías han revolucionado la industria, permitiendo una clasificación más rápida y eficiente que cumple con los altos estándares del mercado. Limpieza y preparación para el enlatado. Una vez lavados, los champiñones pasan por un proceso de escaldado rápido. Este paso consiste en sumergirlos brevemente en agua caliente, lo que ayuda a eliminar bacterias y a conservar su color blanco característico. Este proceso también mejora la textura, preparándolos para su posterior conservación en las latas. Aquí se separan los champiñones que se van a empacar enteros para el consumidor final y los que son seleccionados para el proceso de enlatado. En esta etapa, se verifica que el líquido de cobertura utilizado sea completamente seguro y cumpla con los estándares sanitarios. Se realizan pruebas constantes para garantizar que la mezcla de agua y sal tenga la concentración adecuada para mantener la frescura y el sabor. Por último, los champiñones ya listos son sometidos a un análisis final antes de ser enviados a la línea de enlatado. Este control de calidad asegura que solo los mejores hongos lleguen a las latas, evitando que cualquier producto de baja calidad entre en el mercado.
Sellado y esterilización. Durante el sellado, las latas pasan por un sistema automatizado que aplica una presión uniforme para cerrar herméticamente cada envase. Este paso no solo asegura la frescura de los champiñones, sino que también evita que contaminantes externos afecten la calidad del producto. La esterilización en autoclaves utiliza vapor a alta presión para alcanzar temperaturas superiores a los 120 grados centígrados. Este proceso es esencial para eliminar cualquier microorganismo resistente que podría dañar el producto o representar un riesgo para la salud del consumidor. Finalmente, las latas se enfrían de manera controlada para evitar daños estructurales y garantizar que el contenido se mantenga en perfectas condiciones. Este enfriamiento gradual también ayuda a preservar el sabor y la textura de los champiñones, asegurando un producto final de alta calidad. Historia de los champiñones y producción mundial. Los champiñones han sido parte de la dieta humana desde tiempos inmemoriales. Se cultivaron por primera vez en el año 600 después de Cristo, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando su cultivo a gran escala se popularizó en Europa. Francia fue pionera en el desarrollo de técnicas para su producción controlada, lo que llevó a su expansión mundial. En la actualidad, China lidera la producción mundial de champiñones, seguida por Estados Unidos, Países Bajos y Francia. En ciudades como Kennett Square, en Pensilvania, se cultivan casi 200 millones de kilos de setas al año, lo que la ha consolidado como la capital mundial del champiñón. Este pequeño rincón con apenas 6.000 habitantes alberga más de 60 granjas dedicadas exclusivamente a su cultivo. El mercado de los champiñones ha crecido exponencialmente gracias a su versatilidad culinaria y sus beneficios nutricionales. En 2023, se estimó que el consumo global superó los 20 millones de toneladas, con una demanda en constante aumento debido al interés por alimentos saludables y sostenibles. A lo largo de la historia, los champiñones también han sido apreciados por sus propiedades medicinales. En culturas antiguas, se utilizaban como remedios naturales, y hoy en día, se investigan sus compuestos bioactivos por su potencial en la prevención de enfermedades. Finalmente, los avances tecnológicos han permitido optimizar su cultivo y procesamiento. Desde la implementación de sistemas de estanterías verticales hasta el uso de cámaras climatizadas, la industria de los champiñones ha alcanzado un nivel de eficiencia y sostenibilidad que promete seguir creciendo en las próximas décadas. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir este contenido con quienes también aman los champiñones. Y ahora, como lo prometido es deuda, te revelamos el ingrediente secreto del compost, el estiércol de gallina, conocido en algunos países como gallinaza. Este componente aporta el nitrógeno necesario para un crecimiento saludable de los champiñones y es clave en su producción. Nos vemos en el próximo video.